En el corazón del Alentejo hay un pueblito que tiene miles y miles de años. Tiene un castillo en lo alto de una colina, calles adoquinadas y una tradición que lo hizo famoso en todo el mundo. Pero hay algo más. Dicen que sus murallas guardan secretos de tiempos medievales. Hoy te llevamos a Arraiolos, donde las alfombras cuentan historias y las leyendas siguen vivas. Bienvenidos a Conectando Viajes, el canal que te lleva a recorrer Portugal. Arraiolos es un pequeño pueblo encantador en el corazón del Alentejo, ubicado a unos 20 kilómetros de Évora y aproximadamente 130 kilómetros de Lisboa. Es famoso por sus calles empedradas, sus casas blancas con detalles en azul y amarillo y esa calma que invita a desconectarse del mundo. Apenas llegás, sentís que el tiempo pasa más despacio, la gente caminando sin apuro, no existen las calles cargadas de autos y ni hablar de escuchar alguna bocina. Hicimos una paradita en un pequeño parque, literal estábamos solos en el pueblo, pero cabe aclarar que era muy temprano, era invierno y el sol no estaba muy presente. Después de recargar energías, salimos a dar un paseo, pasamos por la capilla de Arraiolos, también por esta tapetería, de la cual ya les voy a hablar. Tienen un espacio verde lindo y muy cuidado. Presten atención al piso, está todo muy limpio y cuidadito. Y si bien vinimos en temporada baja, recorrer sus callecitas fue muy interesante para descansar de los ruidos y salir de la rutina. Nosotros siempre decimos que donde vivimos no puede ser más tranquilo, pero cuando venimos a recorrer todas estas aldeas nos damos cuenta de que sí se puede. Me gustaría conocerla en el verano y ver si tiene más vida que un día como hoy. Lo que sí sabemos es que existen muchas actividades recreativas en el pueblo y hasta bailan folclore, ¿lo creen? Arraiolos también es un destino perfecto para probar la gastronomía alentejana. Acá se come la carne de porco a la alentejana, que es una combinación de cerdo con almejas, que suena rara pero que es una delicia. También mucho pescado y cordero. Y si te gusta el vino, este es un lugar ideal porque el Alentejo es una de las mejores regiones vinícolas de Portugal y en Arraiolos podés probar vinos increíbles de bodegas tradicionales. En pleno centro histórico está la Iglesia del Salvador, una capilla con mucha historia y unas pinturas murales antiguas que cuentan la vida religiosa del pueblo. Nos quedamos con las ganas de verla por dentro porque estaba cerrado como casi todo el pueblo, pero desde afuera se ve bastante linda y con ese aire antiguo y pintoresco que la hace especial. Si alguna vez la encontramos abierta, seguro volvemos para chusmear. En esta pantalla se puede ver cómo era el centro de este pueblito en el siglo XX. Al parecer te podías sacar una foto o recorrer el pueblo, pero no funcionaba o no lo supimos usar, que es muy probable. Pasear por acá es como volver a una época muy distinta a la que estamos acostumbrados. Es sentarse en una plaza sin apuro, admirar la arquitectura sencilla y dejarse llevar por la tranquilidad del pueblo. Arraiolos es conocido por sus alfombras bordadas a mano. No son alfombras comunes, cada una lleva meses de trabajo y sigue técnicas que vienen del siglo XV. Las familias de acá se pasan el arte de generación en generación y es un orgullo del Alentejo. La tapetería que pasamos al principio del video es un homenaje para todas las mujeres que crearon y continuaron su legado en la fabricación de alfombras.
Pero este pueblo no es solo alfombras. Su castillo, que parece vigilar el pueblo desde lo alto, tiene su propia historia. Fue construido en el siglo XIV y aunque hoy está en ruinas, su forma circular lo hace único en Portugal. ¿Cuánta gente habrá caminado por este muro, no? Es increíble pensar en todas esas personas que a lo largo de los siglos pasaron por acá. Imagínate a viajeros, comerciantes, soldados y aldeanos recorriéndolo día tras día con sus historias, sus sueños y sus desafíos. Cada piedra debe guardar secretos y recuerdos de quienes dejaron su huella en este lugar. Acá viene la parte más misteriosa. Se dice que este castillo está encantado, bueno, como casi todos los castillos que vimos en Portugal. Según la leyenda, una dama vestida de blanco aparece algunas noches entre las ruinas. Algunos dicen que es el alma de una joven noble que murió esperando a su amado, y otros creen que es el eco de antiguas batallas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Creen en eso? Más allá de las leyendas, el castillo de Arraiolos es un lugar impresionante. Desde acá arriba se puede ver todo el paisaje del Alentejo. Campos de olivos, viñedos y de colinas doradas, que si así se ve un día nublado me imagino con sol pleno. Otro dato curioso es que en 1910 el castillo fue declarado Monumento Nacional, pero a pesar de su importancia nunca fue restaurado del todo y solo quedaron estas ruinas. Arraiolos es mucho más que un pueblito con alfombras, es historia, tradición y misterio en cada rincón. Sus bordados son arte puro, su castillo es un portal al pasado y sus calles invitan a perderse y disfrutar la calma del Alentejo. Si hay algo que tiene este lugar es paz. Acá no hay necesidad de correr ni de hacer mil cosas a la vez. Es un lugar para frenar, mirar alrededor y disfrutar de lo simple. Y la verdad es que eso se agradece. Así que si alguna vez venís a Portugal, acordate de poner Arraiolos en tu lista. Estamos seguros de que vas a disfrutar de la simpleza de esta región. Y si te gustó el video, no te olvides de dejarnos un me gusta y suscribirte al canal. Parece una pavada, pero con eso nos ayudas un montón y nos motivas a seguir compartiendo más rincones de este hermoso país. Gracias a los que ya son parte de nuestra pequeña comunidad. Leemos todos sus comentarios y nos encanta saber que disfrutan lo que hacemos. Nos vemos en el próximo.